El Estado confesional. Un Estado confesional es aquel que no se adhiere y no reconoce como oficial ninguna religión en concreto, pero un Estado confesional no debe confundirse con un Estado laico. Tenemos varios tipos de estados: el laico, el confesional, el teócrata y el aconfesional hablado anteriormente. Los estados laicos tienen las siguientes características. En los estados confesionales podemos encontrar las siguientes características. Los teócratas se caracterizan por lo siguiente. España es un ejemplo de Estado confesional desde la aprobación de la Constitución española en 1978. Francia fue reconocido como Estado laico a partir de la promulgación de la Ley francesa en 1905. Como Estado confesional se encuentra Marruecos. Un ejemplo de Estado teócrata es el Antiguo Egipto, que el Tíbet fue otro ejemplo de teocracia, pero solo hasta 2011. Evolución histórica del Estado confesional en España. En España, desde los tiempos de los Reyes Católicos, se puede apreciar un gran vínculo entre la monarquía y la Iglesia. Esta unión se hizo patente a lo largo de su reinado, siendo así que en la Constitución de 1812 se dicta que la única religión oficial del territorio español es la católica, haciéndose presente en su artículo 12, donde se proclama la confesionalidad católica del Estado, con carácter excluyente de cualquier otra, diciendo tal que así: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única y verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Bien entrado el siglo XIX, las relaciones del Estado con la Iglesia se desarrollaron con abundantes problemas desde 1868. Con la revolución de este mismo año, desde las supremas instancias del Estado, se proclamaba la catolicidad de España, hecho que recuperaría la simpatía de Roma hacia nuestro país. Pero, por otra parte, al mismo tiempo que se proclamaba la catolicidad del Estado, el pueblo daría rienda suelta a actos anticlericales. El gobierno revolucionario de 1868 hizo públicas una serie de medidas directamente dirigidas contra la Iglesia, como la prohibición de comunidades religiosas de poseer y adquirir bienes, la extinción de monasterios, la incautación de sus bienes y la enseñanza religiosa desapareció de los planes de estudio. Pero, posteriormente, con la Constitución del 9 de diciembre de 1931, cuando España se encontraba inmersa en la Segunda República, se declaraba que la nación no tenía una religión oficial, ya que se concedieron temas como la libertad de conciencia y la libertad de cultos, la regulación de matrimonio y del divorcio, así como de la educación. Sin embargo, en el año 1945 se llevó a cabo la redacción del Foro de los Españoles, en los que se abolió lo anterior y estableció en su artículo 6: la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. Años más tarde, en la Ciudad del Vaticano, en el año 1953, se firma un concordato entre el Estado español y la Santa Sede, en el que el primero se comprometía a pagar los gastos de las actividades de la Iglesia. A cambio, Franco obtuvo la posibilidad de participar en el nombramiento de los obispos, mediante el llamado derecho de presentación, concedido tradicionalmente a las monarquías absolutas del antiguo régimen. La Iglesia católica, de esta manera, recibía importantes privilegios legales, políticos, económicos y fiscales. En la Constitución de 1978 podemos encontrar varias reformas importantes que guardan relación con la religión y la Iglesia católica, como por ejemplo el artículo 16 en su punto 3, el cual dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Por otro lado, también tenemos el artículo 14, el cual nos dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También tenemos el artículo 27, en su punto 3, el cual nos dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y actualmente, pese a la promulgación de la Constitución de 1978, hay mucho debate acerca de la confesionalidad del Estado. El Gobierno de España, año 2022, está formado por un gobierno de coalición, formado por dos partidos, PSOE y Unidas Podemos, los cuales son apoyados por otros grupos nacionalistas de izquierdas. En los programas de esos partidos se contempla la necesidad de la laicidad del Estado, lo cual se manifiesta en sus actos e intervenciones, pero todavía no se han producido cambios ni legislativos ni decretos que refuten esta idea. Diputados de estos partidos llegaron a un acuerdo para garantizar esta laicidad del Estado, llevando a cabo una propuesta de ley sobre libertad de conciencia.
En cuanto a la religión, debemos mencionar a la España católica, que fue impulsada por el dictador Francisco Franco por decreto, en el que garantizaba que la religión católica apostólica romana sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la ley divina y el derecho canónico, lo que fue finalmente derogado por el artículo 16 de la Constitución de 1978, en el que garantiza la libertad religiosa y de culto. Por lo tanto, ninguna confesión tendría carácter estatal. Se impulsó un anteproyecto de Constitución en el que no incluía ninguna mención a la Iglesia católica, lo que enfadó a las autoridades eclesiásticas, y se dio como un entendimiento de que se silenciaba la realidad social. Por ello, el gobierno tuvo que negociar con la Iglesia la revisión de los acuerdos firmados por el régimen franquista con la Santa Sede. Estos acuerdos fueron 4 y firmados entre la Santa Sede y el gobierno español el 3 de enero de 1779, mediante la reforma del Concordato de 1953. Ahora bien, ¿pero por qué el cristianismo? El cristianismo fue la religión predominante en Europa durante siglos y siempre estuvo ligada a la religión oficial de imperios, reinos o estados. Por ello, hoy en día es la religión mayoritaria. Esto se ve reflejado en el número de lugares de culto, en las relaciones de cooperación, al igual que en nuestro calendario, ya que también tenemos días festivos relacionados con esta religión. Bueno, ahora procedemos a ver las diferencias entre la época de la redacción de la Constitución y la actualidad. Realmente no hubo una oposición a este régimen confesional, pero sí que hubo una parte que estuvo en contra de la izquierda al principio, aunque luego eso se apaciguó. Como podemos ver, los padres de la Constitución en esta foto, todos ellos son de todo el arco político, tanto desde la derecha hasta la izquierda, siendo la Unión de Centro Democrático el centro, el Partido Socialista Obrero Español el centro izquierda, el Partido Comunista de España la izquierda y la Alianza Popular la derecha. Bueno, vamos a ver los partidos de la actualidad que están en contra y a favor. Empezamos con el PP y Vox, que son los partidos que están a favor de este concordato con la Iglesia. Luego el PSOE propone una reforma para que el acuerdo sea algo más actual. Por último tenemos los partidos que están en contra, que son Ciudadanos y Podemos, ya que estos se oponen a toda la exención de impuestos que pueda tener la Iglesia y a todas las asignaciones de los impuestos. En conclusión, España cuenta actualmente con un Estado confesional. Este se puede ver reflejado en el artículo 16, el cual, a pesar de dictar ciertas normas, se contradice frente a la Iglesia y el Gobierno. Como por ejemplo, la asignatura de religión. Es una asignatura que cuenta para nota para una beca, y ya que el artículo dice que ninguna religión es oficial, ¿por qué nos declara la religión católica en los institutos? Esto se debe a que la mayor parte de la población española, aparte de ser creyente, la gran mayoría es católica. Por ello es que se declara como la religión católica una asignatura en los institutos y colegios, pero no es una asignatura obligatoria. En cuanto a la religión y sus ventajas, encontramos el turismo y la economía. Es decir, muchos de los países, como España, cuentan con una gran cantidad de turismo, el cual está enlazado con la economía, ya que todos los turistas que visitan los países suelen visitar muchos monumentos religiosos. Tenemos como por ejemplo en Francia la Catedral de Notre Dame, en Italia la Ciudad del Vaticano, en España la Alhambra de Granada, etc. Y así con un montón de cosas. Como desventaja encontramos los impuestos, ya que Hacienda es recaudadora de impuestos para la Iglesia Católica. Socialmente hablando, como ventaja, como ya hemos dicho antes, está también enlazada la economía, puesto que la economía y la sociedad van a mano. Por otro lado, como una desventaja, tenemos los debates religiosos, puesto que muchas veces el tema de la religión puede generar conflictos en la sociedad.